Normas de ciencias sociales con índices de rendimiento. 1. Disciplinas y destrezas relacionadas entre sí. A. Análisis especial de procesos físicos y culturales que forman la experiencia humana. 1. Utilizar las herramientas y conceptos de geografía debidamente y con precisión. Ejemplos. A. Identificar características de regiones físicas y culturales de la Tierra. Por ejemplo, accidentes geográficos, cuerpos de agua, patrones lingüísticos, divisiones del hemisferio. B. Crear un mapa de información textual para mostrar el movimiento de personas e ideas a través del espacio y el tiempo. C. Definir los conceptos de latitud y longitud y cómo se utilizan para determinar situación. D. Utilizar mapas y esquemas para dar información física, cultural y demográfica desde una perspectiva espacial. 2. Analizar la interacción entre comunidades humanas y el medio ambiente. Ejemplos. A. Comparar la sociedad agrícola y la sociedad pastoril nómada. B. Explicar la revolución industrial y analizar su impacto en sociedades humanas y en el crecimiento de ciudades. C. Examinar el impacto de la migración humana en la cultura y el medio ambiente. 3. Analizar cómo procesos físicos y culturales han formado comunidades humanas a través del tiempo. Ejemplos. A. Explicar cómo el clima ha influido a comunidades humanas a través del tiempo. B. Identificar barreras al intercambio humano, por ejemplo, comerciales, culturales, biológicas. En el pasado, explicar esfuerzos de comunidades humanas para superarlas y analizar cómo estos esfuerzos han influido acontecimientos históricos. C. Analizar cómo actividades humanas, por ejemplo, el regio, las políticas del uso de la tierra, han alterado el paisaje físico de la tierra. 4. Evaluar las causas y efectos de patrones de migración humana a través del tiempo. Ejemplos. A. Identificar y explicar cambios en centros de población urbanos a través del tiempo y espacio. B. Exponer la influencia de la migración humana sobre la distribución de plantas y animales domesticados a través de espacio y tiempo. C. Explicar cómo fuerzas tecnológicas y económicas pueden influir patrones de migración y distribución de población. 5. Analizar cómo diversas regiones culturales han cambiado con el tiempo. Ejemplos. A. Explicar el impacto de las regiones fronterizas, tales como las de los Estados Unidos y México, en la interacción humana y el desarrollo cultural. B. Examinar cómo las características humanas y elementos culturales, por ejemplo, raza, etnia, idioma, religión, distinguen las regiones específicas del mundo entre sí en el pasado y en el presente. 6. Analizar la relación entre la geografía y el desarrollo de comunidades humanas. Ejemplo. A. Explicar cómo las culturas del desierto pueden desarrollarse de manera diferente a las de cultivos costeros u otros que tienen acceso al agua. B. Explicar cómo rasgos físicos significativos y condiciones ambientales han influido en características culturales, políticas y económicas de selectas regiones en el pasado y el presente. B. Periodización y razonamiento cronológico. 1. Examinar cómo y por qué historiadores dividen el pasado en épocas. Ejemplo. A. Describir las razones por dividir la historia de Estados Unidos antes y después de ciertas fechas. Por ejemplo, de 1865 a 1914. B. Evaluar en qué media de Segunda Guerra Mundial se puede describir
como un importante movimiento decisivo en la historia americana, examinando temas como la exposición de derechos civiles, las influencias económicas de la ley del soldado y el papel internacional de Estados Unidos. 2. Identificar y evaluar fuentes y patrones de cambio y continuidad a través de tiempo y lugar. Ejemplos. A. Examinar cómo la tecnología ha afectado la cultura y comunidad, por ejemplo, el impacto del automóvil sobre características de ciudades como Los Ángeles y Houston. B. Analizar el impacto de la inmigración a Estados Unidos en diferentes momentos de su historia. 3. Analizar causas y efectos de cambios mayores políticos, económicos y sociales en la historia estadounidense y mundial. Ejemplos. A. Examinar los orígenes de la Revolución Americana y definir las fuerzas culturales y políticas que dieron pie a la Declaración de Independencia y la Constitución. B. Examinar cómo la tecnología y las ideas se han definido de una región a otra a lo largo de rutas comerciales históricas y analizar su impacto. C. Examinar cómo el descubrimiento del petróleo en países como Arabia Saudita y Venezuela han afectado el cambio económico, político y cultural.